Dios te guarde. Bienvenida a esta cápsula de poder y de fe en esta hermosísima mañana que el Señor nos regala. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema Bajo la Nube. Y la palabra de Dios que voy a leer está en el capítulo 13 de Éxodo, a la altura del verso 21 y 22. Dice en el nombre de Jesús: Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo de la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esta palabra nos habla aquí del momento cuando el pueblo de Dios de Israel fue sacado de Egipto. Y dice la palabra del Señor que Dios estuvo en el día con ellos como forma de columna de nube para guiarles. Escuchen, para guiarles, y de noche estuvo como columna de fuego para alumbrarles. Bendito sea el Señor. Siempre anduvo una columna de nube con ellos en el día, guiándole, dirigiéndole en el camino. Y ese fuego de Dios estaba allí para entonces mostrarle a ellos la dirección correcta. Dice claramente para alumbrarles. Y cuando hay luz no tropezamos, cuando hay luz no caemos en pecado, cuando hay luz hay una dirección clara del lugar hacia donde nosotros debemos caminar. Y el pueblo de Israel tuvo este maravilloso privilegio de caminar bajo la nube. Y quiero, hermanos, hacer énfasis en esto de caminar bajo la nube. ¿Por qué? Porque muchas veces, y puedo testificar que en días pasados, el viernes pasado, estuve siendo ministrado por el Espíritu de Dios mientras adorábamos en la iglesia, y pude sentir como una nube se cernía sobre la iglesia, como una nube se depositaba sobre la iglesia, sobre la casa espiritual. Y esto es algo maravilloso porque podemos nosotros tener la oportunidad de caminar también bajo la nube. Y esa nube, hermanos preciosos, es el Espíritu Santo de Dios. Esa nube era el Espíritu poderoso de Dios, la misma presencia de Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros esto? Pues precisamente por lo que dice Isaías 63, verso 10 en adelante, donde él dice: e hicieron enojar a mi Santo Espíritu, y aquel que estuvo para guiarles se convirtió en su enemigo. ¿Qué hizo que el Espíritu de Dios, que esa columna de nube, que esa columna de fuego se convirtiera en enemigo del pueblo? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que causó esto? Que en vez de guiarles y dirigirles se convirtieran en su enemigo. Pues precisamente el pecado y la poca valorización, el poco valor que le damos nosotros a la presencia del Señor. El pueblo de Israel no valorizó, no tuvo en cuenta la presencia de Dios para honrarlo, para glorificarlo, para exaltarlo como él era, y terminó siendo rechazado por Dios, terminó siendo atacado por los enemigos que Dios había echado delante de ellos muchas veces. ¿Por qué? Porque no valorizaron la presencia del Señor. Y esto es extremadamente delicado, porque cuántas personas en este tiempo no están valorando la presencia de Dios. Escuché una hermana que decía, y me adhiero a lo que ella decía, de que cuando la presencia de Dios está allí debemos aprender a cuidarla, a protegerla, a amarla. ¿Por qué? Porque hay aquellos que quitan la presencia. Cuando Dios no está, hermanos, no hay dirección, porque lo muestra aquí la palabra. El Dios estaba como columna de nube para guiarlos y como columna de fuego para alumbrarles. Había dirección y había luz en el camino para ser guiados. Sin embargo, ellos no aprovecharon esto. Y muchos hombres de Dios y mujeres de Dios hemos perdido esa sensibilidad ante Dios, esa sensibilidad ante el Espíritu de Dios, y no estamos prestos a cuidar esa presencia tan hermosa y gloriosa que Dios nos ha dado. Y dice 1 Corintios capítulo 10 el apóstol Pablo allí claramente en el versículo 1 en adelante. Él dice que no quiero que ignoréis, hermanos, cómo nuestros padres todos caminaron bajo la nube, todos comieron del mismo maná, todos bebieron de la misma agua, o sea, de la roca espiritual que es Cristo, dice la palabra del Señor. Más de los más, o sea, de la mayoría, no se agradó el Señor. ¿Por qué no se agradó Dios de la mayoría? Porque la mayoría en su corazón caminaban en pos de otros dioses y de otras cosas. Dios está buscando una congregación que le ame en conjunto, una congregación que como el pueblo como los 120 se encontraban en el aposento alto, unánimes, juntos y unánimes. Y Dios está buscando un pueblo que camine junto, pero que esté unánime de corazón, un mismo espíritu, dice el apóstol Pablo, una fe, un bautismo, un Señor y Salvador de todos, y esto es Jesucristo. Cuando el pueblo aprende, Dios mío, estoy teniendo esta revelación tan hermosa de parte de Dios, cuando el pueblo aprende a caminar unánime y junto y unánime, hermano precioso, Dios se cierne como una nube para guiarlo y como esa columna de fuego para darle luz en el camino. Y es lo que la iglesia en este tiempo necesita entender, que para poder caminar dirigidos por Dios, que para poder ser guiados por Dios, que para poder mantener esa presencia hermosa, tenemos que caminar como un solo cuerpo, tenemos que caminar en una misma dirección, con un espíritu, con una vocación, la vocación de nuestro llamamiento en Cristo Jesús, que es la adoración al Padre. Así que no queremos, hermanos, que olvidemos esto, y quizás mañana
en el programa Visión de Águila continúe hablando de esto, de bajo la nube. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante para la iglesia y el creyente en el día de hoy, en este tiempo que estamos viviendo tan difícil, porque necesitamos cuidar esa presencia para mantenernos guiados y dirigidos y alumbrados por la nube de Dios en el día y en la noche. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y recuerda que nuestro llamado es caminar bajo la nube. Amén.